el problema de la inflación está causando estragos realmente en todo lo que tiene que ver con nuestro diario vivir. Pues, y como presagio, pues las bolsas han ido cayendo estrepitosamente. Pues llevan un tiempo de arrastre de pérdidas importantes, lo que no pues, presagia nada bueno. Mi siguiente invitado es el economista David Sayet. Como siempre, un placer tenerte, David. Buenos días. No sé, creo que tengo problemas con tu audio, David. ¿Son estos temas económicos? ¿Me estás escuchando? Ahora sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación, Fernando. Okay. Definitivamente los temas que estás tocando están muy relacionados. Está muy relacionado con el alza de interés que busca frenar la inflación a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos. Así que estas alzas de intereses, de tasas de intereses de Estados Unidos, busca reversar la tendencia inflacionaria, pero no ha logrado cumplir su propósito porque el precio del petróleo se ha mantenido alto. Por ejemplo, es uno de los indicadores que más uno sigue con referencia a la inflación. Claro, pero hay algo que las bolsas nos están indicando. Pues estaba viendo, para prepararme esta entrevista, lo que es el Standard & Poor's 500. Y uno ve pues, pérdidas altas, y sobre todo que las 5 primeras compañías tienen que ver con el mundo digital. Es decir, se acabó esa bonanza que había del mundo digital. Después viene este fondo de Warren Buffett, y posterior vienen las farmacéuticas, y todas en rojo. ¿Qué nos está indicando el mundo con esto? Bueno, definitivamente una de las cosas que está ocurriendo es que la enorme inflación de precios de acciones y de otros precios se está frenando por las alzas de interés. Cuando las tasas de interés suben, ¿qué pasa? Que los inversionistas prefieren ir a buscar refugio seguro. Por cierto, ya yo no soy el director de la unidad de análisis financiero, yo estoy en mi práctica privada ahora mismo en esto, pero quería aclarar que, en efecto, cuando las tasas de interés suben, lo que ocurre es que los inversionistas prefieren, por ejemplo, invertir en plazos fijos, en bonos del Tesoro de los Estados Unidos o en bonos soberanos, que en acciones, y ahí empiezan a caer los precios de las acciones. Claro, va a haber acciones que caen más que otras, dependiendo de qué tan sobrevaloradas están o de sus tendencias propias de oferta y demanda. Bueno, lo cierto es que pues, nosotros vimos tal vez en textos lo que pasó a finales de los 70, principios de los 80, cuando Paul Volcker era el presidente de la Reserva Federal, y estos intereses para frenar la inflación llegaron a cifras, bueno, que hoy son impensables, pero lo que eso provocó inmediatamente después fue la crisis de la deuda de América Latina. Sí, y en un momento en el cual los países se han tenido que endeudar mucho por la pandemia. Es decir, ¿cómo sería o qué provocaría ese aumento de las tasas de interés en un momento en el cual se ha pedido mucho dinero prestado? Fernando, has tocado el tema de Paul Volcker, y en aquel entonces la tasa prime, que es una tasa de referencia muy buena, subió a 21%. Aquí en Panamá las hipotecas, algunas estaban arriba del 22% y otros préstamos. Obviamente no esperamos tan siquiera en el corto plazo de que esto tenga que ocurrir para que derroten al dragón de la inflación, pero nadie está seguro de que con subir las tasas de interés a 2 o a 3%, las de la reserva, vayan a poder derrotar la inflación. Entonces, porque pareciese que no ha podido ceder a pesar del 0.5 que se aumentó recientemente. Y a mí me parece que las tasas van a tener que subir, así que las tasas, por ejemplo, la prime va a tener que subir arriba del 5% para que finalmente la inflación se logre derrotar. Así que no creo que lleguemos a las cifras astronómicas de los años 80, pero nadie puede predecir si con 2 o 3% de tasa en la Reserva Federal, donde se estima, donde va a detener la reserva, si eso va a lograr derrotar el dragón de la inflación. Bueno, ese ataque se da, por lo menos Estados Unidos está casi a pleno empleo. Pero ¿qué pasa en un país como el nuestro, que el desempleo ronda los 2 dígitos sobrados? Y en un momento también en el que todo el sistema de distribución mundial está colapsado. Es decir, que era una de nuestras ventajas competitivas.
Y a eso súmale la guerra en Europa, que Sí. obviamente está teniendo dislocaciones en el transporte de la energía, en fin, gas, petróleo. En efecto, Estados Unidos lo que pasa es que está sobrecalentada la economía. Pleno empleo, inclusive han tenido que aumentar los salarios porque no logran, por ejemplo, McDonald's y otras empresas como Sí. Amazon, no han logrado contratar a las personas porque a 12, 13, 14 dólares la hora la gente no quiere trabajar en Estados Unidos por mil y unas razones. Así que Estados Unidos puede frenar la economía sin ningún problema porque está sobrecalentada. El problema es que Panamá tiene una economía que está, ahora mismo no está generando suficiente empleo, 11.6% es el nivel de desempleo, el último que se midió, y esto lo que está ocasionando en Panamá es lo que yo he denominado, o que lo que se denomina, pero que yo lo he mencionado, estanflación, que es el nivel de desempleo alto, 2 dígitos, con nivel de inflación alta, que en Panamá por primera vez en 7 años supera el 2%, estamos en el 3.2%, y todo parece indicar que va a seguir creciendo este nivel de inflación. Pero ¿cómo? Así que has tocado un punto muy importante, que es que la gente ahora va a tener un doble sufrimiento: alto nivel de desempleo, estancamiento económico con alto nivel de inflación. Bueno, la inflación que a la larga le llaman el impuesto a los pobres y como decía en la escuela de Salamanca, es un bastardeo a la moneda que termina robándole a los pobres, una definición del siglo XVI, XVII. Pero todo eso nos lleva a que, ¿cómo puede haber pleno empleo y pues una economía pues, con muy poco crecimiento como la de los Estados Unidos? Es decir, pareciera un contrasentido, pero lo está viendo. ¿Y Panamá cómo puede estar con ese alto desempleo, con esa alta inflación, pero al mismo tiempo, pues predicciones del Banco Mundial el fin de semana decían que íbamos a crecer al 6.5%? Bueno, lo que pasa es que el crecimiento de Panamá viene producto de una recuperación de la economía de la enorme caída que sufrió en el año 2020, producto de la pandemia, el confinamiento, etcétera. Y entonces, obviamente, lo que viene ahora es la recuperación de esa caída. Panamá todavía no ha recuperado su nivel del 2019, aunque hay muchos sectores que ya lo hicieron. Lo que es, bueno, hay sectores que ni siquiera se afectaron. La mina no se afectó, estoy No. hablando en términos de, sí se afectó, pero la producción de las minas fue superior en el año 2020 que en 2019. El canal lo mismo y los puertos. Hay otros sectores que todavía les falta, como el comercio, y otros que están muy por debajo del 2019, como la construcción y la hotelería. Así que Panamá, a pesar de que está creciendo, y esto es positivo, obviamente todavía hay sectores que le falta recuperar terreno frente a la caída que sufrieron en el 2020, aunque hay sectores, inclusive Zona Libre de Colón, que hemos tenido la protesta de Colón. Zona Libre de Colón ya este año debiera superar el año 2019 sin mayor problema, y si las huelgas no continúan. Pero bueno, Zona Libre de Colón, David, que tal vez tuvo su peor década en la década pasada. En efecto, o sea, obviamente sin la pandemia, Zona Libre de Colón hubiese estado recuperando los niveles del 2015, 2014, 2015, que fueron sus mejores niveles. Zona Libre sí vino golpeada en los últimos años, y ahora pareciese, este año, por cierto, la Zona Libre arrancó 24% por encima al mes de febrero, Sí. y todo parece indicar que este va a ser un año bastante bueno en Zona Libre, porque cuando Zona Libre consigue mercancía, y tú mencionaste algo, creo, de esto, la puede vender, porque ahora mismo hay un dislocamiento mundial tan grande de la logística, que quien sea que consigue mercancía, ya sea vehículos, electrodomésticos o los productos que sea, logra venderla, porque ahora mismo no hay suficientes productos en la cadena de suministros, y lo que está pasando es que quien consiga mercancía la logra vender por el tema de la escasez que ha ocurrido, producto de todo el tema, y que por cierto va a continuar por el asunto de China, que ha hecho confinamiento a ciertas ciudades importantes que son parte neurálgica del sistema logístico internacional. Bueno, ¿cómo se prevé el futuro? Pues las bolsas no nos están diciendo de que vayamos a tener el recorte de contratación de las 5 grandes tecnológicas, que en su momento, en medio de la crisis, llegaron a contratar casi 800.000 personas, entre todas las 4 primeras. No nos está indicando que se vea un futuro bastante, que se vea
un mejor futuro, sino un futuro bastante negro y bastante complicado, no solamente por la guerra, sino por la estructura que ya venía pues agotada desde antes de la guerra. Bueno, en efecto, tú lo que estás acotando Sí, viene relacionado a que sabemos que las alzas de interés en el pasado sí, para derrotar la inflación, y lo mencionaste con Paul Volcker, al final la forma en cómo Volcker logra derrotar la inflación fue lamentablemente con una recesión que fue la más profunda en los últimos 60, 70 años, que sí, fue la recesión del 81. O sea, que es muy difícil que la Reserva Federal logre subir tasas sin derrotar las acciones y sin lograr que, evitando que haya un efecto muy fuerte en la economía, porque si los costos de financiamiento suben en Estados Unidos, en Panamá, en cualquier lugar, que por cierto, en Panamá eventualmente van a subir, lo que va a ocurrir es que el crédito se frena o el crédito se encarece y esto frena la economía y entonces se hace muy difícil que el crecimiento económico continúe. Obviamente en Panamá tenemos una dinámica distinta por mil y una razones, pero sí nos está afectando fuertemente todo el conjunto mundial y el hecho de que Estados Unidos está tratando de frenar la inflación y claro. tratando de frenar las alzas de las materias primas. Todas las materias primas han incrementado, maíz, soya, etcétera, pero esto va a lograr, si se derrota, que los precios bajen eventualmente, pero probablemente va a frenar las economías mundiales, entre ellas Estados Unidos, Panamá y otras. Bueno, porque, David, lo cierto es cómo afectaría un aumento de los tipos de interés al hombre de la calle. Sí, él vería aumentado su tasa de interés, veía aumentado la tasa de su tarjeta de crédito. ¿Cómo esto afectaría al hombre común y corriente? Bueno, la suerte es que en Panamá va a demorar un poco antes que suban, porque Panamá tiene 86 mil millones de dólares en crédito y solamente tiene 68 mil millones de dólares, perdón, 86 mil millones de dólares en depósitos, En y depósitos. solamente 68 mil millones de dólares en créditos. Por ende, todavía hay campo y estos depósitos son a tasas muy bajas, algunas menos 1%. Pero en efecto, una vez empieza a subir, esto va a encarecer el consumo, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, pero también te puede subir la letra de la hipoteca o alargar el periodo de la hipoteca. Yo pensaría más que va a subir porque con la pandemia se llegaron a acuerdos de alargar las hipotecas y otros préstamos y yo dudo mucho que los bancos quieran seguir alargando, sino que lo que van a tener que hacer es subir la letra. Si la letra suya sube de 300 a 350, quizás la puede manejar, pero si sigue subiendo, que puede ocurrir si las tasas continúan subiendo, entonces la letra puede subir de $300 a $400 o de $300 a 450 o a 500 en el caso de que sigan subiendo las tasas, y eso hace entonces que mucha gente no va a poder pagar la letra o que no va a poder consumir vehículos, que no va a poder consumir con su tarjeta de crédito, y al final eso logra que se frene el consumo y que se frene la inversión en compras de bienes capitales como vehículos, pero también en compra de casas, viviendas, etcétera. Así que definitivamente a la persona en la calle le afecta tremendamente, pero hay un beneficio que es para los jubilados y para las personas que tienen ahorros. A ellos sí les convienen las tasas incrementadas porque este periodo de más de 10 años de tasa baja ha afectado tremendamente las pensiones que no han estado creciendo. David, y ahora pues invoco tu trabajo como exdirector de la UAF porque causa extrañeza de que uno vea pues, estas fortunas de estos magnates rusos, bueno, que han llegado a llamar Londogrado a Londres por la cantidad de dinero ruso que hay ahí, y nos estén exigiendo a nosotros algo que las propias grandes potencias no están haciendo y mirando para otro lado cuando llegaron estas fortunas, pues, y ahora que se destapa el tamal, no pasa nada con ellos y sigue pasando y seguimos nosotros entrando y saliendo de listas grises y negras. Sí, bueno, el tema de las listas es un tema complejo y todo pareciera indicar que Panamá debiera salir de la lista gris de aquí a finales de este año o tan siquiera entrar en el proceso. En octubre debiera ser ya el pronunciamiento final donde Panamá debiera salir de la lista gris. Si logra avanzar, y creo que Panamá ya está al borde de salir porque tiene la base de datos de iniciar finales, que ahí sí exhortamos a los abogados que nos están escuchando
que se pongan en contacto con la Superintendencia de Sujetos No Financieros y obviamente empiecen a meter los datos de beneficiario final. Y lo último que queda es el tema de delito fiscal, que según entiendo el Ministerio Público ya tiene buenos casos, inclusive tiene una imputación relacionada con blanqueo que proviene de un delito fiscal que se cometió en el exterior. Así que Panamá debiera, si logra avanzar lo suficiente con el tema de beneficiario final y de las sociedades anónimas, debiera poder salir de la lista. Pero en efecto, siempre ha habido una reclamación que yo considero que es parcialmente justa, parcialmente correcta, de que por qué a Panamá lo miden distinto. Lo que dicen los analistas internacionales o los expertos es que como Panamá tiene un centro financiero, tiene más riesgo y por ende tiene que ser evaluado distinto. Obviamente Panamá tiene que eventualmente, aunque se mantenga en Gafi Latinoamérica, tiene que volver a Gafi Caribe, que es donde están nuestros pares y que es donde podemos aprender de cómo avanzó Bahamas, que acaba de salir de una lista hace un poco más de un año, y Trinidad y Tobago, que salió de una lista en febrero, o en febrero de 2020 o en octubre del 2021. O sea, obviamente Panamá tiene que aprender del Caribe y nunca debió haberse salido de Gafi Caribe. Porque hay otra cosa que me llama la atención, y es que al final el negocio no tiene que ver con nuestro sistema bancario, sino con nuestras sociedades anónimas. Ese negocio de las sociedades anónimas que tanto ha enriquecido a un grupo muy pequeño de abogados, ¿realmente qué le aporta al país? Bueno, obviamente todo sector económico es positivo y por mucho tiempo las firmas de abogados subsidiaron o financiaron su práctica local a buenos precios gracias a las sociedades anónimas. Y por mucho tiempo también atraía inversiones, porque no era nada más la sociedad anónima. La sociedad anónima venía amarrada normalmente de una cuenta bancaria, venía amarrada con frecuencia de inversiones en algunos sectores. Los abogados, una vez la persona se le vendía a la sociedad, siempre la persona, por ejemplo el europeo o el latinoamericano, se le vendía el país, por ejemplo Panamá Pacífico, sedes multinacionales, y con frecuencia muchos de estos clientes acababan invirtiendo en Panamá. Ahora, ¿este negocio puede seguir? Sí, puede seguir, pero tiene que seguir, según las instancias internacionales, tiene que seguir de manera ordenada, de manera regulada y asegurando que las sociedades no sean mal utilizadas, o si son mal utilizadas, que el abogado pueda reportar a tiempo a las autoridades que, mira, esta sociedad se la vendí a Juan Pérez y Juan Pérez resulta que ahora o se casó con una oligarca rusa, o puede ser mujer, y estoy viendo que hay muchos movimientos extraños de Rusia a Panamá, o es amiga de una oligarca, amigo de una oligarca que está trayendo dinero. Eso es lo que está pidiendo la comunidad internacional. Y Panamá está bastante cerca porque las firmas de abogados han montado, hay firmas de abogados que tienen departamentos de cumplimiento más grandes que departamentos de cumplimiento de los bancos. Entonces ha habido un buen avance, sin embargo a Panamá todavía le faltan algunas cosas que yo espero que las pueda concluir antes del siguiente cara a cara, que debe ser en unos meses, debe ser en septiembre de este año, y con suerte entonces ahí puede solicitar la salida de la lista gris. David Sayet, como siempre, un placer tenerte aquí y gracias por tu participación. Bueno. Muchas gracias, Fernando. Saludos. Bueno.